tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en el corte informativo del canal del Poder Judicial de la Federación. Soy Citlali Pérez y en la próxima media hora le presentaré la información más importante de este viernes 15 de agosto de 2025. Antes de comenzar, le informamos que esta transmisión se realiza de manera simultánea en lengua de señas mexicana con el apoyo de Osiris Rostro. Ahora sí, quédese con nosotros. La Corte invalidó disposición de Veracruz que prohibía el haber de retiro a jueces y magistrados locales. La primera sala determinó que es constitucional disposición que revoca permisos de hidrocarburos por falta de garantías o seguros vigentes. El nuevo órgano de administración judicial deberá integrarse de manera paritaria, aseguran especialistas. El magistrado Rodríguez Mondragón propone anular la elección de integrantes de la Suprema Corte por violaciones graves a principios constitucionales. La Suprema Corte determinó que es inconstitucional prohibir prestaciones laborales como haberes de retiro, de jubilación o pensión, así como seguros de gastos médicos, de vida o separación para los trabajadores, establecidos todos estos en contratos colectivos de trabajo. Veamos de qué trata. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la controversia constitucional 24/2019, en la que invalidó diversas disposiciones de la Ley de Austeridad para el Estado de Veracruz. Entre ellas, el artículo 3, que prohibía el establecimiento de haberes de retiro o regímenes especiales de jubilación o pensión, así como los seguros privados de gastos médicos, de vida o separación, permitiendo solamente los correspondientes a una función de alto riesgo, lo que era contrario a lo previsto en la fracción cuarta del artículo 127 constitucional, que sí prevé dichos haberes y seguros, siempre que se encuentren previstos en la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. La norma no tomaba en consideración que la Constitución local garantiza este tipo de prestaciones a los integrantes del Poder Judicial local, lo que se traduce en un componente de la estabilidad e inamovilidad de jueces y magistrados. También invalidó el artículo 9, primer párrafo, que establecía que en tanto no se autorizaran nuevos programas o se ampliaran las metas de los existentes, los gastos por diversos servicios no podrían exceder a los autorizados en el ejercicio anterior, lo que impedía al Poder Judicial local decidir libremente sobre la gestión de sus recursos materiales y financieros, lo que podría afectar su adecuado funcionamiento. Y el artículo 13, en la porción grave, que calificaba como falta administrativa grave el incumplimiento de cualquier disposición de la Ley de Austeridad, lo que alteraba el sistema de competencias establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. La Suprema Corte aclaró que en la sesión extraordinaria que celebrará el Pleno el próximo martes 19 de agosto, solo analizará y resolverá aquellos juicios pendientes vinculados con la materia electoral. En la lista oficial de asuntos solo se encuentra la discusión de la acción de inconstitucionalidad 44 y su acumulada 45/2025, en la que se demanda la invalidez de cambios a diversos artículos de la Constitución de Yucatán en materia de reforma al Poder Judicial. Pues el artículo 68, último párrafo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones Primera y Segunda del 105 Constitucional, obliga al Pleno a desahogar ese asunto a la brevedad, es decir, en los 5 días siguientes a que se haya agotado el procedimiento, lo que ya aconteció. Además, en caso de que se presenten nuevos juicios de inconformidad en contra de los resultados de la elección de magistraturas de la Sala Superior, también se resolverían en dicha sesión, conforme lo mandata el segundo transitorio de la reforma constitucional al Poder Judicial. Y la primera sala determinó que es constitucional el artículo 56, fracción quinta de la Ley de Hidrocarburos, disposición que prevé la revocación de permisos en materia de hidrocarburos por falta de garantías o seguros vigentes, incluidos aquellos necesarios para cubrir daños a terceros conforme a la normatividad.
La sala explicó que la medida no constituye una medida punitiva, sino la consecuencia jurídica del incumplimiento de un requisito esencial para el otorgamiento y vigencia de los permisos, por lo que no constituye una sanción en sentido estricto ni forma parte del régimen de infracciones y sanciones administrativas. Por este motivo, no puede analizarse bajo el principio de taxatividad, sino a la luz del principio de seguridad jurídica, concluyendo que la norma es acorde con este último, ya que establece de forma clara y precisa los requisitos que se deben cumplir para mantener los permisos. Precisó que la norma busca garantizar que las actividades reguladas se desarrollen conforme a parámetros mínimos de legalidad, seguridad y cobertura de riesgos para proteger el interés público. Por estas razones, confirmó la sentencia impugnada que busca evitar la revocación de un permiso para la expedición de productos petrolíferos en estaciones de servicio. La segunda sala de la Corte determinó que los intereses por salarios vencidos deben cuantificarse en cantidad líquida en el laudo o sentencia condenatoria, pues de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, es en el laudo o sentencia en donde deben cuantificarse los salarios vencidos y los intereses que por derecho correspondan, sin perjuicio de los que se sigan generando. En caso de incrementos al salario registrados desde la fecha del despido a solicitud de parte, deberá ordenarse la apertura del incidente de liquidación, con el fin de salvaguardar las diferencias que, en su caso, pudieran generarse tanto de los salarios vencidos como de los intereses conforme al salario vigente al momento del pago. La sala precisó que, de acuerdo con el artículo 843 de la mencionada ley, en el laudo o sentencia se determinará el salario que sirva de base a la condena. Una vez cuantificado el importe de la prestación, se precisan las medidas con las que se deberá cumplir la resolución y la apertura del incidente de liquidación. Solo se tramitará de resultar estrictamente necesario. En materia de derechos humanos y crisis climática, la Corte Interamericana publicó una opinión consultiva. Jesús Daza nos explica. La Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte explicó en qué consiste la recién publicada Opinión Consultiva 32/2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señala las pautas para proteger los derechos humanos frente a la crisis climática y el acceso a la justicia de personas y comunidades afectadas. Por una parte, expone los antecedentes fácticos y jurídicos del cambio climático y sus efectos sobre las personas y el ambiente que habitan. Además, realiza una interpretación de las disposiciones interamericanas objeto de la consulta, señalando el alcance de los derechos de personas y grupos, incluyendo aquellos en situación de vulnerabilidad, y las obligaciones generales de los países, así como las derivadas de los derechos sustantivos y de procedimiento. Se trata de un pronunciamiento histórico, porque es la primera vez que el Tribunal Regional reconoce oficialmente que la crisis climática es una amenaza para los derechos humanos, reconoce el derecho a un clima sano. Asimismo, enuncia claramente las obligaciones de los países, como son garantizar un sistema climático libre de interferencias antropogénicas peligrosas, respetar el principio de equidad intergeneracional para que las generaciones actuales permitan similares oportunidades de desarrollo a las generaciones futuras, regular, requerir, aprobar y supervisar estudios de impacto ambiental para cumplir con el deber de mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, así como supervisar y fiscalizar en forma estricta las actividades públicas y privadas generadoras de estas emisiones, y finalmente, asegurar una distribución equitativa de las cargas derivadas de la acción y los impactos climáticos, incluyendo los costos de transición energética, evitando imponer cargas desproporcionadas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y ya está disponible en Spotify y YouTube el nuevo episodio del podcast del Consejo de la Judicatura Federal. Te escuchamos.
que se enfoca en la perspectiva de género en el nuevo órgano de impartición de administración judicial. María Elisa Franco Martín del Campo, investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, explica de qué manera deberían ser abordados los temas de género, así como la prevención y combate a la violencia de género en la nueva integración del órgano regulatorio del Poder Judicial de la Federación. Y aquí creo que hay dos retos muy importantes. El primero, la participación de las mujeres dentro de este órgano. ¿Cuál va a ser el papel que van a tener las mujeres? ¿Cómo se va a garantizar que haya paridad de género? Porque no basta con que tengas el mismo número de mujeres contratadas. ¿Cuáles son los puestos que están desempeñando? ¿Cuáles son las funciones? Ese para mí es uno de los grandes desafíos. El segundo es ¿cómo vamos a erradicar la violencia de género al interior del órgano de administración? Continuamos con este intenso temporal de lluvias que afectan toda la zona centro y norte del país. Para esta tarde se prevén lluvias fuertes en Tamaulipas y Nuevo León, así como Ciudad de México y Estado de México. En estos momentos tenemos 24 grados de temperatura. Hacemos una pausa y continuamos. Al regresar, el hecho de que una persona pueda presentar una demanda no garantiza el verdadero acceso a la justicia, reconoce juzgadora. No se pierda en Las Precursoras la semblanza de la excepcional jurista y maestra universitaria Leticia Bonifaz Alfonso, destacada especialista en derechos humanos. El derecho indígena es lo mío. Lo mío es ver cómo vamos a hacer para que se entienda qué es el convenio 169, para entender qué es lo que sigue en el tema de los derechos indígenas, y es un tema que no me abandonó. Solo aquí, por el canal del Poder Judicial de la Federación. Las Precursoras, Leticia Bonifaz Alfonso. Estreno, lunes 18 de agosto, 21 horas. 3 de la tarde con 12 minutos, le tenemos más información. El Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, con el que propone resolver diversos juicios de inconformidad, en los que se demanda anular la elección de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los promoventes advierten que se registraron diversas irregularidades, entre ellas la distribución de acordeones por partidos políticos y servidores públicos para inducir el voto a favor de determinados candidatos, por lo que consideran que se actualizan las causales de nulidad, como es el uso de financiamiento público o prohibido, injerencia de partidos y servidores públicos que benefició a diversos candidatos, así como violaciones graves a principios constitucionales que rigen la materia electoral. El proyecto del magistrado Rodríguez Mondragón propone declarar la nulidad de la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte por la existencia de una estrategia de distribución sistemática y generalizada de guías de votación, lo que constituyó propaganda electoral prohibida, lo cual benefició a diversos candidatos e impactó de manera determinante en el resultado, lo que actualiza las causales de nulidad correspondientes al uso de financiamiento ilícito y la violación grave a principios constitucionales que rigen la materia electoral. En el proyecto se ordena al Senado de la República convocar a una elección extraordinaria de ministras y ministros de la Suprema Corte. Además, deberá resolver la manera en que habrá de integrarse el órgano jurisdiccional en tanto se lleva a cabo la elección extraordinaria y las personas electas tomen protesta. El proyecto del magistrado Rodríguez Mondragón será sometido a la consideración del Pleno de la Sala Superior en los próximos días. El respeto a los derechos humanos, la equidad de género y la capacitación constante del personal jurisdiccional deben ser los pilares de una justicia contemporánea que responda a las demandas sociales, coincidieron juristas.
Durante un conversatorio sobre justicia contemporánea, la magistrada Norma Angélica Sandoval, presidenta de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, destacó la necesidad de fortalecer el acceso efectivo a la justicia, la transparencia y la cercanía con la ciudadanía. El concepto de justicia ha sido asociado con el ideal de igualdad, imparcialidad y derecho para todas y todos. Sin embargo, el simple hecho de que cualquier persona pueda presentar una demanda o acceder a un tribunal no garantiza por sí solo el verdadero acceso a la justicia. Señaló que se deben impulsar reformas legales y acciones institucionales que respondan a los retos sociales y tecnológicos del siglo XXI. Durante el encuentro, se planteó el respeto a los derechos humanos, la equidad de género y la capacitación constante del personal jurisdiccional como pilares de una justicia contemporánea capaz de responder a las demandas sociales y garantizar un acceso efectivo a la justicia para todas las personas. Por su parte, el abogado Raúl Marañón aseguró que el sistema de justicia debe adaptarse a las nuevas demandas ciudadanas y mantener su credibilidad ante los cambios políticos y sociales. Esa garantía, ¿no?, de acceder a la justicia es costosísima y nace muerta. O sea, tenemos que reconocerlos porque como abogados hemos quedado a deberle muchísimo a la sociedad mexicana y se lo seguimos debiendo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. La Sala Regional Ciudad de México rindió un homenaje a la magistrada María G. Silva Rojas, quien concluye su encargo tras 9 años de servicio. Sus compañeros magistrados destacaron su compromiso con la defensa de los derechos político-electorales, la perspectiva de género y la consolidación de la justicia electoral, así como su disciplina, inteligencia y sensibilidad en la resolución de asuntos complejos. Reconocieron que durante su encargo y su gestión al frente de la sala, impulsó una justicia abierta y con perspectiva de género. Hoy venía pensando en todo lo que hemos construido durante estos más de 9 años. 16.649 medios de impugnación resueltos. 16.652 con los últimos 3 que resolvimos. 5.682 propuestos por la ponencia a mi cargo. Y obvio no solo es eso. Son 9 años en que hemos forjado amistades y memorias que me llevaré atesoradas cuando salga por esa misma puerta que crucé hace tiempo, cerrando este ciclo. El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México autorizó suspender plazos y términos en todos los procedimientos de sus unidades administrativas, comisiones, áreas auxiliares y comités a partir del 18 de agosto, hasta que entren en funciones el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial. Se publicó en el Periódico Oficial de Puebla la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que crea el Distrito Judicial de Acatzingo, con el objetivo de instalar nuevos juzgados para atender los asuntos legales de 11 municipios. Los poderes judiciales de Jalisco y Nayarit firmaron un convenio de colaboración para establecer las bases y mecanismos para el envío, recepción, remisión y devolución de exhortos, requisitorias, cartas rogatorias y oficios comisorios entre ambos órganos jurisdiccionales. Las magistraturas en funciones del Supremo Tribunal de Justicia e integrantes del Consejo de la Judicatura de Aguascalientes se reunieron con magistradas y magistrados electos que integrarán el órgano de administración de justicia para asegurar una transición ordenada. La Sala Regional Guadalajara confirmó la determinación del Tribunal Electoral de Chihuahua, que declaró válido el acuerdo por el que el Instituto Electoral del Estado realizó la asignación de juezas y jueces de primera instancia y menores del Distrito Judicial 7 en Galeana. Lo anterior, pues se realizó un ajuste en materia de paridad solo para personas juzgadoras en materia penal y sobre la candidatura de la persona que ahora impugna el acuerdo, para que al menos el 50% de las asignaciones correspondan a mujeres.
Este ajuste por distritos estaba previsto previamente en un acuerdo y ciertamente esta elección judicial pues es la primera y nos está dejando grandes lecciones de cosas que tienen que ajustarse y que tienen que cambiarse y se tienen que pensar en varias de ellas. La Sala Regional Toluca revocó la sentencia del Tribunal Electoral de Michoacán, que dejó sin efectos el otorgamiento de las constancias de mayoría a la jueza tercera en materia civil del distrito de Morelia y al juez primero en materia civil del distrito de Uruapan. Lo anterior, ya que el tribunal local sustituyó indebidamente las candidaturas, pues no tomó en cuenta las reglas de paridad emitidas por el Instituto Electoral del Estado. Desde mi perspectiva, tales aseveraciones no encuentran justificación, ya que no se ajustó a las reglas de paridad contenidas en el Acuerdo 73, en el cual se consideró que el ajuste de paridad debía existir una interacción entre ambos resultados, de hombres y mujeres, a efecto de ser la menos invasiva, que era otro de los principios que venían rigiendo en estas reglas de paridad. Por su parte, la Sala Regional Ciudad de México revocó una resolución del Tribunal Electoral Capitalino que confirmó la elegibilidad del candidato que obtuvo el segundo lugar del listado de hombres en la elección del cargo de juez en materia civil del Distrito Judicial 2, pues no contaba con el promedio mínimo de 8 en la licenciatura que era requerido. La problemática radica en que dicha calificación estaba expresada en letras y no en números, pero en su equivalencia no alcanzaba el 8 que se exigía en los requisitos. Así, otorgó el cargo vacante a la persona que obtuvo el tercer lugar en la votación, a reserva de que cumpla con todos los requisitos. Es la manera en que actualmente está haciendo esas traducciones. Incluso hay otra prueba que se señala en el expediente que aportó la parte actora, consistente en una carta que expidió recientemente, hace un par de semanas, meses, junio creo que es, la Secretaría de la UAM, en que establecía el puntaje total que había obtenido la candidatura impugnada, y justamente decía fue 787, no llegó al 8. Hacemos una nueva pausa, volvemos. Más adelante, Pleno Regional declara improcedente suspensión provisional contra disposición de ley de movilidad de Quintana Roo. 50,000 litros de aguas negras por segundo van hacia el río Tula. Alrededor de este foco contaminante se cultivan 85,000 hectáreas de hortalizas. Nosotros creemos que deben reparar el daño y pues ser reforestados los lugares que antes tenían árboles. No les tapamos el sol ni le estamos echando a nadie. Esta es nuestra realidad. ¿Y por qué no mejor se van para otro lado? Pues ¿para dónde nos vamos? Río Negro, documental que muestra la emergencia sanitaria y medioambiental que afecta a más de 40,000 habitantes de las comunidades aledañas. Solo por el canal del Poder Judicial de la Federación. Río Negro, sábado 16 de agosto, 20 horas. Qué bueno que continúa con nosotros, le tenemos más información. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la región Centro-Sur con residencia en la Ciudad de México estableció que es improcedente la suspensión provisional de los efectos del artículo 218 bis de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, al tratarse de una norma general en materia de tránsito, movilidad y seguridad vial. La disposición impone sanción administrativa y aseguramiento de la moto a quienes circulen sin casco y chaleco reflejante con el número de placa. Al resolver una contradicción, el Pleno precisó que la norma tiene como finalidad garantizar la seguridad vial y la identificación efectiva de motociclistas en un contexto creciente de siniestralidad y uso irregular de este medio de transporte.
misma que busca proteger la integridad física de conductores, acompañantes y peatones. Su inaplicación, aseguró, afectaría el orden público y el interés social. Si bien la norma pudiera afectar los derechos al libre desarrollo de la personalidad, de expresión y autonomía personal, deben ponderarse frente al interés colectivo de preservar la vida y reducir riesgos en la vía pública. Si bien ya existen normas de seguridad vial, esta obligación adicional persigue fines legítimos, proporcionales y necesarios en términos de prevención de accidentes y fortalecimiento del orden público. Por eso es improcedente la suspensión, porque comprometería el interés social y la eficacia normativa. Y en relación con la reciente marcha contra las decisiones de la Corte Constitucional de Ecuador, encabezada por el presidente Daniel Noboa, la relatora especial de la ONU sobre la independencia de juzgadores y abogados, Margaret Satterwhite, señaló que cuando un jefe de Estado convoca públicamente y participa en marchas contra un tribunal y sus jueces porque no está de acuerdo con sus decisiones, corre el riesgo de intimidar y estigmatizar a los propios jueces. Destacó que la independencia judicial garantiza que la ley proteja a todos, pues independientemente de si se está de acuerdo o no con una decisión en particular, la justicia se dicta con base en la ley y debe defenderse de actos de intimidación. Advirtió que actos como los ocurridos en Ecuador erosionan la separación de poderes y sientan un precedente peligroso contra quienes simplemente cumplen con su deber. La independencia judicial protege a la ciudadanía de la concentración y el abuso de poder. Sin tribunales independientes, aquellos que gobiernan podrían reescribir las leyes para ellos mismos, podrían actuar con total impunidad y sentar un precedente para que futuros gobiernos actúen de la misma forma. Y en más noticias, pese a la complicada temporada de lluvias por la que atraviesa el país, especialistas informaron que esto ayudará a prevenir sequías y garantizar el abastecimiento de agua en el país. La temporada seca cálida 2025 se caracterizó por un periodo anormalmente cálido que, si bien no rompió récords en la Ciudad de México, confirmó las tendencias climáticas recientes y se alineó con las proyecciones estacionales de calentamiento, señaló el coordinador de la CAME, Víctor Hugo Páramo. Tenemos los factores climáticos manifestándose, pues el fenómeno global del cambio climático reflejado cada vez más en las temperaturas extremas. Tenemos los factores meteorológicos condicionados en gran medida por el fenómeno del Niño y la Niña y la presencia de sistemas de alta presión. Durante la presentación de un balance sobre esta temporada, encabezado por dependencias federales y locales, se mencionó que este periodo registró 5 ondas de calor con altas concentraciones de ozono, con una duración promedio de 7 días, aunque sin alcanzar los valores extremos de 2024. Cómo tenemos marcada nuestra temporada seca caliente, temporada de ozono, y es en estos meses donde normalmente no es una regla, vamos a tener los episodios por ozono que después mis compañeros. Representantes destacaron las acciones implementadas para mitigar el impacto, entre ellas restricciones vehiculares, vigilancia de incendios forestales y campañas de información a la población. En entrevista con el representante de Conagua, Fabián Vázquez Romaña, indicó que las fuertes lluvias continuarán durante esta temporada, lo que ayudará a prevenir sequías y garantizar el abastecimiento de agua en el país. Ha sido una temporada bastante lluviosa a nivel nacional. Junio, por ejemplo, fue el 7º junio más lluvioso aquí en la Ciudad de México, pero fue el número 1 a nivel nacional. Entonces es un buen indicador, digamos, para todos los temas que tienen que ver con presas y el abastecimiento de agua en general en el centro del país. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. De esta manera concluimos el corte informativo. Lo invitamos a continuar en la señal de Justicia TV. Este sábado sigue a las 18:30 horas, Semanario Judicial, resumen de noticias del Poder Judicial de la Federación, con su repetición el domingo a las 10:30 de la mañana. Que tenga buen provecho y una excelente tarde. Hasta pronto.